El progre histórico. Hoy vamos a hablar del padrecito Stalin. Stalin fue un político revolucionario y secretario general del Comité Central del Partido Comunista de la Unión Soviética. Vamos, un dictador de toda la vida. Comunista en este caso, y además bastante sanguinario, ya que mató a unas 20 millones de personas. Iván el Terrible temblaría de miedo ante su presencia. Como dato interesante, os puedo decir que George Orwell se basó tanto en el comunismo soviético como en el nazismo alemán para escribir su famosa novela 1984, que criticaba los totalitarismos. Antes de continuar, te recomiendo que si no lo has hecho aún, veas el vídeo que realicé sobre Lenin, ya que algunas cuestiones que mencioné en dicho vídeo no las voy a repetir en este. Y por supuesto, te recuerdo también que le des a like, te suscribas y le des a la campanita para estar al tanto de los próximos vídeos. Ya sois 32, poco a poco va creciendo la comunidad. Stalin nació el 6 de diciembre o el 18 de diciembre. Hay discrepancias sobre cuál es la fecha correcta. En cualquier caso, fue en 1878 en Gori, una pequeña ciudad de Georgia, Imperio Ruso. Proveniente de una familia relativamente acomodada en su origen, ya que el padre era zapatero y logró prosperar con su negocio. Su madre era una sirvienta hija de un zapatero, a pesar de lo cual aprendió a leer y escribir. No obstante, el padre de nuestro simpático dictador se dio a la bebida cuando fallecieron dos de sus hijos, y la situación de la familia empeoró. Además, se volvió agresivo y se sumió en un estado de paranoia por los rumores que cuestionaban la paternidad de su hijo. Por lo que, en fin, esa agresividad se proyectó sobre ellos. Estamos ante el primer caso en el canal en el que un progre revolucionario no viene de buena familia, aunque tampoco se podría decir que viniera de una familia pobre exactamente. Stalin tuvo sarampión y fiebre escarlata cuando tenía 2 años, pero logró sobrevivir, igual que sobrevivió a la viruela años más tarde. Ya he dicho en ocasiones anteriores que bicho malo nunca muere. Más adelante estudió en la escuela parroquial. Su padre les abandonó a su madre y a él, y a los 12 años a Stalin le atropelló un featón, una especie de carruaje para que lo entendáis, y bueno, también resistió. Curiosamente, su padre aprovechó esta circunstancia para secuestrarle y obligarle a trabajar en una fábrica, aunque antes de eso le llevó al hospital para que le curasen, todo hay que decirlo. Es de destacar que su padre siempre quiso que su hijo aprendiese el oficio de zapatero, mientras que su madre quería que fuese obispo, pero el pequeño Stalin, con esa energía propia de la rebeldía de la juventud, decidió que haría algo completamente diferente, algo que no está al alcance de cualquiera: convertirse en un asesino de masas. En cualquier caso, aún no era el momento. Su madre le metió en un seminario donde nuestro joven dictador, en lugar de estudiar, a pesar de que siempre se le había dado bien, decidió liarla y juntarse con compañeros que tenían ideas marxistas. Según la fuente, Stalin abandonó el seminario en 1899, justo antes de los exámenes finales, o simplemente fue expulsado por su mal comportamiento. En mayo de 1900 hace su primer piquete con 500 obreros y no tardaría mucho en conocer a Lenin, que lideraba el escuadrón de lucha, que consistía básicamente en robar bancos para financiar el partido bolchevique. Poco a poco fue subiendo escalones hasta conseguir un puesto como secretario del Comité Central en 1917 con la Revolución Rusa, y en 1922 le nombran secretario general del Partido Comunista Panruso, tras lo cual comenzó a meter a más gente y a hacerse con el poder, pues transformó el cargo en el más importante del país, aprovechando también la coyuntura de que Lenin, quien discrepaba en muchas cuestiones ideológicas y políticas con él, estaba muy enfermo. En 1924, Lenin muere y Stalin refuerza aún más su poder, y unos años más adelante, en 1929, exilia a Trotsky, que abogaba por unas políticas más moderadas, y consideró que era una amenaza para él. Más adelante, mandó matarlo en 1940 en el contexto de la Gran Purga, en la que persiguió, encarceló en Gulag, que son campos de concentración para los que no estéis puestos en el asunto, y mató a todos los integrantes del Partido Comunista que no le caían bien. Por supuesto, hacía también cosas como eliminar a quienes caían en desgracia de las fotos antiguas con el Photoshop de la época, por así llamarlo. También expropió la tierra a los agricultores a lo largo y ancho de la Unión Soviética y causó, junto al clima, una hambruna por la que murieron 10 millones de ucranianos. No olvidemos que fue una superpotencia junto a Estados Unidos y englobó 15 países, en los que imponía sus propias reglas tras eliminar a los intelectuales y opositores en general, en eventos tan luctuosos como la matanza de Katyn,
Que la Unión Soviética durara tantos años fue en parte gracias a haber tenido la inteligencia de posicionarse en el bando vencedor en la Segunda Guerra Mundial, después de comprender en 1941 que su alianza con Hitler, el pacto Ribbentrop-Molotov o pacto germano-soviético, ya de por sí frágil, estaba roto, ya que los alemanes atacaron Rusia. También destacó por su rápida industrialización, ya que hacía planes quinquenales y cuando tenía un objetivo era capaz de movilizar a todos los trabajadores que necesitara y hacerles trabajar el doble o el triple si hacía falta para cumplir con sus objetivos. Ahora bien, eso no se reflejó en una mejora de la calidad de vida de sus habitantes, sino todo lo contrario. El sueldo mensual de un ruso no daba ni para comprarse unos zapatos, y en el resto de Unión Soviética la situación era muy similar. Básicamente la URSS prosperó esclavizando a su población, sobre todo a los que no eran imprescindibles, a los que eran imprescindibles para hacer crecer al país. El resto podían trabajar lo que siempre, e incluso menos. Tampoco había motivación para hacer bien el trabajo si ibas a cobrar una miseria igualmente. Tras finalizar la Segunda Guerra Mundial, incitó al resto de países al comunismo y ocasionó la Guerra Fría, en la que se enfrentó contra Estados Unidos, que era la otra superpotencia, pero de manera indirecta, es decir, apoyando al bando comunista en diversas naciones como Corea o Vietnam. Es de destacar que en 1948 estuvo nominado al Premio Nobel de la Paz. El chiste se cuenta solo. Finalmente, fallece el 5 de marzo de 1953 en Moscú, Rusia.